la veamos normal, ¿verdad? O bien, ahí vamos poco a poco, sobresaliendo, ¿verdad? Y otros le preguntan a otros, ¿verdad? Y su realidad social es mal. Entonces, realmente algo tan concreto no se puede ver porque dice que es subjetivo. ¿Alguien se recuerda que es subjetivo? ¿Qué es subjetivo, chicos? A ver, ¿alguien? ¿Te recuerdan que pueden escribir, verdad? ¿O cuál es la diferencia entre objetivo y subjetivo? Ajá, es como sentimos o percibimos algo, como sentimientos, exacto. Es subjetivo porque es mi punto de vista, es mi percepción, ¿sí? No es algo concreto. En la teoría del conocimiento tradicional, la práctica de la subjetividad es básicamente la propiedad de percepciones, argumentos y lenguaje basados en el punto de vista del sujeto. Por eso les digo que o sea, muchas veces en la sociedad las cosas que pasan lo tomamos así como que, sí, ¿verdad? Pobrecitos o algo así, pero cuando a nosotros nos pasa, ahí sí, ya lo sentimos y lo vivimos y cambiamos nuestro punto de vista, ¿verdad? Entonces, por eso es subjetivo, porque es la percepción, cómo nosotros lo percibimos o cómo nosotros lo vemos y los argumentos, como decía aquí Rebeca, cómo argumentamos nosotros las cosas, ¿verdad? Entonces, eso es subjetivo. Entonces, el estilo de vida, los libros que leemos, la información de los medios de comunicación, lo que escuchamos, los lugares que visitamos, y esto va a determinar la realidad social que nosotros percibimos, ¿sí? Por ejemplo, alguien que vive en una zona urbana de la ciudad puede conocer una realidad extremadamente distinta a la que experimenta un campesino en la zona rural o la de un habitante de una zona marginal de la misma ciudad. Así que nadie cuenta con una receta para el conocimiento y estudio de la realidad social, pero sí existen principios teóricos, posturas, lineamientos, metodológicos que van a ayudar a comprender esta realidad desde muchas perspectivas, ¿sí? Es difícil que una persona pueda llegar al pleno conocimiento de la realidad que le rodea, pero sí puede obtener insumos de su entorno que le permitan acceder a una interpretación más imparcial, ajena a factores personales como los enumerados anteriormente. Quiere decir que la realidad social, como es subjetiva, nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Pero también podemos, o sea, tenemos la capacidad de ver más allá, ¿verdad? No solo lo que nosotros percibimos, sino podemos ver podríamos decir, otras realidades y ya darnos cuenta de cómo está la situación realmente, ¿verdad? Aparte, ya hablábamos de otros principios teóricos, posturas y lineamientos metodológicos, ya las metodologías, algo más concreto, algo más que nos va a ayudar a ver la realidad de diferente forma, ¿sí? Ya no solo subjetivamente, sino que tal vez un poco más objetivamente, que sería lo contrario, ¿verdad? Ya no solo nuestra percepción o nuestros argumentos, sino que basado, podríamos decir, ya basado en hechos, ¿verdad? En hechos reales. Por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio que nos dice el libro, ¿verdad? Dice, ¿qué detalles acerca de las circunstancias socioeconómicas que atraviesan los vendedores informales revelan las estrategias para la venta y la interacción social? Por ejemplo, en el mercado, ¿verdad? ¿Qué detalles acerca de las circunstancias socioeconómicas
que atraviesan los vendedores informales revelan las estrategias para la venta e interacción social. ¿Qué vemos en el mercado? ¿Cómo interactúan las personas? ¿O qué estrategias usan para vender? ¿Alguien me puede decir, verdad? ¿Qué estrategias usan para vender en el mercado y para interactuar con las personas? O algo que hayan cambiado o algo que utilicen, ¿verdad? Muy bien. Tratan bien a las personas, esa es una estrategia. El trato. Ajá, que está bueno el producto. Hacen como que un estudio, ¿verdad? Así como que si compran más bananos, traen más bananos, ¿verdad? Si no, si alguien les pregunta sandía, entonces ya empiezan a traer sandía, otros productos, ¿verdad? Están como atentos a ir modificando, ¿verdad? Para que puedan vender más, ajá, más con la fruta. También el idioma, ustedes se han dado cuenta, algunos aprenden por lo menos lo básico para poder ofrecerle a los extranjeros. Otros han aprendido, ¿verdad?, el español porque saben que, aunque entre ellos hablen su idioma, pero utilizan el español. Ajá, también. Ya con alguien específico, ¿verdad? Porque ya tienen, dicen, ¿verdad? Son mis marchantos, soy tu marchanta, dicen, ¿verdad? Entonces, ¿qué conocimiento creen ustedes que debe poseer un vendedor del mercado sobre el producto que comercia? ¿Qué conocimientos tienen que tener ellos para poder vender? ¿Y por qué tienen que tener ese conocimiento? Muy bien, Alex, bienvenido. Ya me habían avisado que tenías este problema. El precio, la calidad, ajá. Como les decía, el tipo de fruta, ¿verdad? Si son vendedores de fruta o de verdura que más consumen, la población, las ventas, cada cuánto venden, la calidad, el precio, cómo lo van a vender, cómo lo van a ofrecer también. ¿Y ustedes creen que hay algún significado de que los mercados se vean tan coloridos? ¿O es una muestra de una realidad o de muchas realidades? Dice. ¿Tiene algún significado lo colorido de los mercados o una muestra de una realidad o de muchas realidades? ¿Qué creen ustedes? ¿Será una estrategia de venta eso de que esté tan colorido todo en el mercado? ¿Sí? Para llamar la atención de las personas. Y son diferentes realidades para que puedan vender. Ajá, cada quien hace o decora como quiere sus puestos y hay una estrategia que es atraer a las personas con diferentes productos. Ajá, como que llama más la atención donde hay más variedad, ¿verdad? Como decía, porque hay más para escoger, dijeran, ¿verdad? Y a uno le llama más la atención. También de muchas realidades, porque tal vez donde venden solo una cosa es que no tienen los recursos necesarios, ¿verdad? Para poder ofrecer diferentes productos también, ¿verdad? Porque acuérdense que ellos venden, algunos sí traen de lo que tienen en sus terrenos o en sus casas, pero otros son revendedores, ¿verdad? O sea, lo compran para poder
vender y poder subsistir. Y otros sí son productores y también lo venden, ¿verdad? Entonces, ya hablamos un poco de esto de la realidad social para empezar a recordar, a hablar de cómo está esta realidad social. También hablábamos de que era algo subjetivo, ¿verdad? Desde el punto de vista de cada uno, ¿sí? Ya luego vamos a ver cómo podemos hacer o analizar la realidad social desde un punto de vista más objetivo, como los principios que les decía, los métodos que habían para poder encontrar esta situación. Muy bien, ahora les voy a leer los que tienen libro en la página 12 y si no tienen aún su libro, solo van a escuchar, ¿verdad? Madre Tierra, riqueza natural e histórico-cultural. La capacidad del ser humano para adaptarse a su entorno, coexistir con las especies que le rodean y sacar al máximo provecho de los recursos y riquezas naturales ha evolucionado a lo largo de la historia de la humanidad. Los procesos de evolución, aunque lentos, se han visto acelerados por la creatividad e inventiva del ser humano. Por medio de la ciencia y la tecnología ha sido posible influir sobre el proceso evolutivo, lo que conlleva al planteamiento de interrogantes importantes en el campo de la ética ecológica, bioética y tecnoética. En este sentido, las preguntas que deben guiar al ser humano en su actuar y en su relación con el planeta radican en los límites de manipulación en el proceso evolutivo de la humanidad. La especie humana se ha distinguido por su inteligencia desde que las primeras personas comenzaron a utilizar y crear instrumentos que permitieron prolongar la acción del propio cuerpo y llegar hasta donde las extremidades no llegaban. Los procesos evolutivos han tenido alcances impresionantes. En este proceso de evolución es posible observar cómo los antepasados primitivos comenzaron a utilizar palos para prolongar sus extremidades superiores y permitir la cacería de animales para su alimentación, piedras afiladas para cortar la carne de sus presas, huesos de animales adecuados para servir de utensilios como adornos corporales, el descubrimiento del fuego, las leyes de la física, aunque en un primer momento esto se traducía a pruebas de ensayo y error, como tirar una piedra o una lanza o una flecha para alcanzar un objetivo. Esto le permitió al ser humano ponerse en marcha hacia lo que era desconocido hasta ese momento. Todo fue una aventura dirigida hacia la exploración de nuevos lugares que con el tiempo y el perfeccionamiento del manejo de recursos posibilitaron la navegación por los mares. Estos descubrimientos aumentaron la capacidad de los sentidos de la inteligencia y del cuerpo para multiplicar el potencial y la eficacia de las acciones. A lo largo de la historia humana ha sido posible observar también avances acelerados en el aprovechamiento de recursos productos de su inventiva, así como diferentes periodos de estancamiento en los que pareciera ser que la humanidad había llegado a un conformismo o adormecimiento en esta capacidad de explorar y descubrir nuevos ambientes y formas de tecnología. Al finalizar la Edad Media, se observa una intensa decisión de dar marcha hacia lo desconocido. Muchos se rebelaron contra las instituciones que en ese entonces impedían avanzar más allá de lo observable y del progreso de la ciencia y se vuelve a colocar al ser humano en el centro de las acciones y del pensamiento. En Occidente, con la llegada de la Revolución Industrial, se puso en marcha un proceso activo y muchas veces desmedido para explotar los recursos del planeta. El siglo XX es el periodo donde se hace más visible el aceleramiento en las carreras tecnológicas para satisfacer necesidades del ser humano. La comunicación relativizó las distancias entre personas en el ámbito mundial,
Ahora se puede ver y hablar con una persona al otro lado del planeta. El acceso a la información es mucho más efectivo y eficaz. Por medio de Internet, bastan unos segundos para poder investigar cualquier tema. La proyección solo hacia adelante y hacia lo nuevo en el devenir impide muchas veces conectarse con la realidad misma, que se encuentra en el aquí y ahora. Pocos observan las consecuencias de sus propios actos. Por tanto, la responsabilidad sobre los mismos disminuye, porque la mayoría no está totalmente consciente de lo que hace y de las acciones perjudiciales con los efectos nocivos en el futuro. La calidad es sustituida por la cantidad y velocidad, lo que no permite la comprensión de sí mismo ni la relación profunda en las comunicaciones que se establecen con otros y con el medio ambiente. Esta inmediatez es contraria a la profundidad y calidad de vida, la capacidad de asombro por las pequeñas cosas, por el entorno y por la vida misma que transcurre momento a momento, se ve ensombrecida por la cantidad de aparatos electrónicos que pretenden ser los encargados de entretener al público. La capacidad de espera, curiosidad y agradecimiento quedan, por tanto, reducidas. True Talks en maya y Canan Uleu en maya, Quiché es el nombre que estos pueblos mayas le otorgan al lugar donde habitan a la madre tierra, en donde se encuentran los recursos que les permiten sobrevivir y seres integrales en relación con todo cuanto existe. Desde esta cosmovisión, ese lugar originario de la vida debe ser respetado para vivir en armonía, equilibrio y sana convivencia con todas las formas de vida en las que la Madre Tierra se manifiesta. En la actualidad valdría la pena hacer un alto para observar hacia dónde se dirige la humanidad y qué acciones concretas deben emprender para volver a reencontrarse con su esencia, la cual proviene de un origen compartido con todo cuanto existe en el planeta. El filósofo Hans Jonas, en su obra El principio de la responsabilidad, 1995, en la página 56, expresa: la nueva naturaleza de nuestra acción exige un nuevo modo de humildad, una humildad no debida como antes a nuestra insignificancia, sino a la excesiva magnitud de nuestro poder, es decir, al exceso de nuestra capacidad de hacer sobre nuestra capacidad de prever y sobre nuestra capacidad de valorar y juzgar. Las innovaciones y los avances en todos los campos que repercuten al ser humano y a los seres que componen el tejido del planeta deben estar enfocados a promover la vida en todas sus formas. Esta es una reflexión que comienza en cada individuo y en cada lugar donde exista un grupo de personas que conviven entre sí. Así como lo indican muchas tradiciones y filosofías, el camino más largo que el ser humano debe realizar es hacia el centro de sí mismo. La búsqueda y encuentro da sentido desde el conocimiento de sí mismo, logrando la empatía hacia los demás y hacia los hijos de la madre tierra. Entonces, aquí habla un poco, ¿verdad?, de lo histórico, de lo cultural y todos los avances que han habido, y también como que se ha dejado a un lado pensar en el entorno, pensar en los demás y solo pensar en uno mismo y cómo uno está bien. Volvemos a lo que decíamos de la realidad social y que se ha vuelto, o sea, que es subjetiva, ¿verdad? Y también esto que decía de la humildad, ¿verdad? Que sea al exceso de nuestra capacidad de hacer, sobre nuestra capacidad de prever y sobre nuestra capacidad de valorar y juzgar. Entonces, también tenemos que prever, aprender a
a ver qué es lo que estamos haciendo y qué consecuencias van a traer, ¿verdad? Y como decía, también de ver hacia nosotros mismos, hacia el centro de uno mismo, para encontrar el conocimiento de uno mismo y lograr empatía hacia los demás y hacia los hijos de la Madre Tierra. Si ustedes se recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando y leímos un poco de la cosmovisión. Entonces, en las actividades del libro dice, investigar los conceptos de cosmovisión y cosmovisión maya y que realicen un ensayo acerca de cómo el conocimiento ancestral de esta cultura sugiere una relación con el medio ambiente. Escribe una síntesis de tus ideas, ¿verdad? En estas líneas. Entonces, ustedes van a hacer un ensayo sobre la cosmovisión. Luego dice aquí, realiza un dibujo donde representes la relación que el ser humano debe tener con su entorno. Pero este espacio es muy pequeño, entonces eso sí, lo van a hacer en su cuaderno. Y esto lo van a entregar para la siguiente semana. ¿Sí? No este viernes, sino el siguiente viernes. Va a ser un ensayo. Si han realizado alguna vez un ensayo. Un ensayo es algo que ustedes escriban, ¿verdad? Es un tipo de texto que explora, analiza, interpreta o evalúa el tema. Y tiene una introducción, tiene un título, ¿verdad? Una introducción, un desarrollo del tema y una conclusión, ¿sí? Estas tres partes las tiene y ustedes van a hablar, ¿verdad? De lo que saben de la cosmovisión y qué es lo que ustedes piensan de esa cosmovisión maya y las conclusiones. Porque es bueno seguir con estas ideas o desde el punto de vista, pero como es un ensayo, es personal, ¿sí? Es la opinión de ustedes, no tiene que basarse en lo que dice el libro o en lo que investigaron en internet, sino que es el punto de vista de ustedes. Entonces, eso es lo que van a realizar, ¿verdad? De cómo el conocimiento ancestral de esta cultura sugiere una relación con el medio ambiente. Todo lo que ya platicamos la semana pasada, ¿verdad? Que tenían respeto a la naturaleza, pedían permiso, no abusaban, ¿verdad? No, sí usaban las cosas, pero todo con medida porque dice que pensaban, ¿verdad? En las futuras generaciones. No sé si ustedes escucharon, pero estaba leyendo que decía que parece que esta generación, ¿verdad? O sea, nosotros estamos viviendo como que fuéramos la última generación y ya no van a venir más generaciones, ¿verdad? Entonces, como es como para reflexión de que realmente tenemos que empezar, es cierto, ¿verdad? Han habido avances y todo, pero también tenemos que pensar que vienen después más personas. ¿Sí? Y luego un dibujo donde ustedes representen la relación que el ser humano deben tener con su entorno. Me gustaría saber, ¿ya todos tienen el libro? ¿O todavía Dayana es la que no tiene libro? ¿Todos los demás sí tienen libro? Roberto tampoco. Ale Quevedo tampoco. Muy bien. Entonces, como no todos tienen el libro, les voy a volver a repetir, ¿verdad? La tarea en sí es de la página 13, pero no es necesariamente, o no es necesario utilizar el libro, entonces lo van a hacer en el cuaderno. De todas maneras, todos lo van a hacer porque es muy pequeño. Ahí en el libro dice que escribe una síntesis de tus ideas en estas líneas, luego de que ustedes ya escribieron su ensayo, entonces escriben en conclusión o en síntesis de qué es de qué se trataba su ensayo, ¿verdad? Si tenían razón, si es bueno o si piensan tomar las ideas de la cosmovisión maya, o por qué les parecen muy buenas ideas, por qué les parecen muy buena práctica, ¿verdad? Entonces, lo que tienen que hacer es un ensayo acerca de cómo el conocimiento ancestral
o sea, de la cosmovisión maya, o sea, de los mayas, sugiere una relación con el medio ambiente. ¿Cómo es que se relacionaba esta visión que tenían o esta cosmovisión, este conocimiento que tenían con relación al medio ambiente? ¿Sí? De eso es el ensayo. Ustedes van escribiendo, ¿verdad? Respecto a lo que platicamos la semana pasada, de los conocimientos que ustedes tienen. En un ensayo también pueden tomar cosas literales, ¿verdad? Que hayan leído algún artículo o se basaron en algún artículo y lo ponen literal, lo ponen entre comillas, que eso no lo dijeron ustedes, sino que es de alguien más, ¿verdad? Y luego ya van a escribir de la cosmovisión maya relacionada con el medio ambiente. ¿Sí? Porque acuérdense que la cosmovisión era la manera de ver el mundo, pero no necesariamente solo con el ambiente, sino que también en la salud, respecto a los dioses, como que tienen diferentes formas de verlo según las diferentes situaciones, podríamos decir, ¿sí? Pero ahorita el ensayo es de la cosmovisión maya relacionado con el ambiente, ¿sí? Y luego, la número 2, realizar el dibujo representando la relación que el ser humano debe tener con su entorno. Por ejemplo, aquí en el libro hay una imagen, no sé si la logran ver, es un señor, ¿verdad? Y la mano de un niño agarrando una planta. Entonces, algo así podrían hacer, donde, ¿cuál es la relación que tiene que tener el ser humano con el ambiente? Si tiene que estar tirando la basura o si debe estar protegiendo el ambiente, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la relación que según ustedes debe tener el ser humano con el entorno? Y no necesariamente estamos hablando de, porque como dice, con su entorno, no solo el ambiente, sino que también con las personas, ¿verdad? Podrían hacer con otros países, con otras culturas, o sea, como dice, con su entorno. Muy bien. ¿Alguna duda de la tarea? Esta, como les digo, va a ser para el siguiente viernes para que ustedes se puedan inspirar, ¿verdad? Y como ahorita tienen, como están pendientes haciendo su autobiografía, entonces no los quiero cargar mucho porque si es un ensayo, sí se dedica uno también a escribir, ¿verdad? El ensayo, si lo hacen a compu, bueno, a compu o a mano, una hoja y media, ¿verdad? Pueden para realizarlo, ¿verdad? ¿Alguna duda? Muy bien, entonces ya hablamos, ¿verdad? ¿Alguien puede escribir o decir un pequeño resumen o síntesis de qué aprendimos hoy en la clase? ¿De qué hablamos hoy en la clase? La mamá de Pascal estaba ahí. Sí, pobrecita. Miss podría ser sobre el desarrollo de la Tierra y del ser humano y la realidad social. Ajá, la realidad social. Entonces dijimos que la realidad social era o sea, era decía que la comprensión de la realidad social era subjetiva u objetiva. ¿Cuál de las dos era? Subjetiva. Ajá, subjetiva. Carlitos, ¿qué significaba subjetiva o por qué decimos que la realidad social la vemos de forma subjetiva?
O alguien que me diga por qué decimos que lo vemos de la forma subjetiva. Porque se basa en los sentimientos. Ajá, en los sentimientos y en la percepción. Muy bien, chicos. Katy, qué bueno que pudiste entrar. ¿Cuál era el problema que tenías? ¿No te aparecía el link o...? Primero no aparecía el link y después por la baja señal del internet no me dejaba entrar a la clase y me sacaba. Ah, muy bien. Pero sí lograste escuchar todo lo que, pues la mayoría de lo que les expliqué. Y lo de la tarea, ¿sí lo comprendiste? Sí, lo del ensayo de la cosmovisión y del medio ambiente, ¿verdad? Ajá. Relacionar la cosmovisión maya con la relación con el medio ambiente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, chicos, si no hay dudas, damos por terminada la clase de sociales y los veo en literatura más tarde. ¿Solo Dayana es la que tiene duda con lo de su correo o alguien más para que yo pueda preguntar? Un gusto, Rebeca. Muy bien. Ok, muy bien. Que estén bien, nos vemos y que tengan una rica refacción o buen desayuno. Espero que ya hayan desayunado. Feliz día, chicos. Feliz día, Miss.